vamos a exponer acerca de la mezcla gaseosa. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya mencioné, ese es el tema de esta semana. Ahora vamos a ver los subcapítulos de este tema, que son la fracción molar, ley de Dalton, ley de Amagat, ley de Graham, ecuación de Van der Waals y algunos problemas de aplicación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver un poco de la introducción, que nos dice que en semanas anteriores utilizamos relaciones entre cantidades en moles y en masa en gramos de reactivos y productos para resolver problemas de esta geometría. Cuando los reactivos, los productos o ambos son gases, también podemos emplear las relaciones entre cantidades y volumen para resolver problemas de este tipo. En la semana de hoy utilizaremos las leyes de los gases en estos cálculos. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzaremos con la fracción molar. La fracción molar nos expresa la composición de un compuesto o mezcla y también representa la proporción de partículas de dimensiones atómicas o moleculares. Esta cantidad, la fracción molar, es adimensional y se calcula así. Fracción molar de I es igual al número de moles de I entre el número de moles totales, de tal manera que se cumpla que la suma de fracciones molares de todo el compuesto sea 1. Acá hay un problema para entender un poco más lo que es una fracción molar. Acá nos dice, una solución dada contiene 80 gramos de soda, NaOH, y 324 gramos de agua. ¿Cuáles son las concentraciones en fracciones molares de los componentes de la solución? Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver aquí, el isosoluto va a ser el NaOH, el solvente va a ser el agua, ¿no? El H2O. La masa del soluto es 80 gramos, la masa del solvente es 324 gramos, la masa molar del soluto es 40, la masa molar del solvente es 18. El número de moles del soluto va a ser masa entre masa molar, o sea, 80 entre 40, lo cual me da 2. El número de moles del solvente va a ser 324 entre 18, o sea, 18. Entonces, el número de moles de la solución va a ser el número de moles del soluto más número de moles del solvente, lo cual me da 20. Entonces, la fracción molar del soluto va a ser el número de moles del soluto entre el número de moles de la solución, o sea, 2 entre 20, lo cual me da 0,1. Y de igual forma, para el solvente, sería el número de moles del solvente entre el número de moles de la solución, para el cálculo de su fracción molar, lo cual me da 0,9. Siguiente diapositiva, por favor. La masa molecular promedio de una mezcla. En este caso, la masa molecular promedio se obtiene en la relación de masa total de la mezcla a moles totales de la mezcla N, o de la suma de productos de las fracciones mol por el peso molecular de cada uno de los compuestos de la mezcla, como se puede ver en la ecuación. Para entender un poco más lo que es una masa molecular promedio, cómo se calcula, acá hay un problema. Acá nos dice, una planta produce 1500 libra-mol entre horas de una solución acuosa de hidróxido de potasio, KOH, al 78% en mol. Calcule la masa molecular promedio de la mezcla. Aquí nos dan que el KOH está en un 78%, lo cual viene a ser su fracción molar, y el H2O está en un 22%. Entonces, el promedio, la masa molecular promedio se va a calcular como 78% o también 0,78 por la masa molar del compuesto KOH, que es 56, más el 22% por la masa molecular del agua, que es 18. Lo cual, cuando operemos, nos va a dar que la masa molecular promedio de esta mezcla va a ser 47.64. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre la ley de la presión parcial. Bueno, la ley de la presión parcial es también conocida como ley de Dalton. Fue formulada por el año 1803 por el físico, químico y matemático John Dalton. Bueno, esta ley establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los gases que componen la mezcla, cuando la temperatura es constante. Bueno, la ley de Dalton es muy útil cuando deseamos determinar la relación que existe entre las relaciones parciales y la presión total de una mezcla. Bueno, matemáticamente la presión total de una mezcla de gases puede expresarse como una sumatoria de las presiones parciales
que es la presión individual ejercida por cada una de los gases en un recipiente. 7 ppt. Bueno, partiendo de la ecuación de los gases ideales, cuando el volumen y la temperatura son iguales, para el gas A en una mezcla, la presión parcial del gas A sobre la presión total va a ser igual a la cantidad del gas A en moles sobre la cantidad total del gas A en moles. Despejando la presión parcial, tenemos esta ecuación. Y sabiendo que la fracción molar va a ser igual a la cantidad de gas A en moles sobre la cantidad total de gas de la mezcla en moles, reemplazando nos da que la presión parcial del gas A va a ser igual a la fracción molar por la presión total. ¿No le doy paso a mi compañero? Bueno, ahora hablaré sobre la ley de Amagat. La ley de Amagat es que el volumen total de la mezcla se calcula simplemente sumando los volúmenes parciales de todos los gases que la componen. Se conoce también como ley de volúmenes parciales o aditivos, y su nombre se debe al físico y químico francés Amagat, quien la formuló por primera vez en 1880. Como vemos, el volumen total sería la sumatoria de volúmenes parciales. Y para un volumen parcial, pues el volumen del componente entre el volumen total sería igual a la cantidad de sustancia del componente entre la cantidad total de sustancia, que este sería la fracción molar del componente. Siguiente diapositiva. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Nos dicen, se mezclan 50 moles de oxígeno con 190 moles de nitrógeno a 25 grados y una atmósfera de presión. Aplicar la ley de Amagat para calcular el volumen total de la mezcla, haciendo uso de la ecuación de los gases ideales. Primero tenemos que los 25 grados pasarlo a grados Kelvin, que sería 298.15, y tenemos que saber que una atmósfera de presión es equivalente a 101.325 pascal. Y la constante de los gases en el sistema internacional es 8.314472. Entonces, el volumen del oxígeno sería igual a la cantidad de sustancia por la constante por la temperatura sobre la presión. Reemplazando, vemos que el volumen del oxígeno saldría 1.22 pascal. Y para el volumen de nitrógeno hacemos lo mismo. Y reemplazando, nos saldría 4.63 pascales. En conclusión, el volumen de la mezcla sería 1.22 más 4.63 metros cúbicos, que saldría 5.88 metros cúbicos. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. La difusión, es decir, la mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas de otro gas, en virtud de sus propiedades cinéticas, constituye una demostración directa del movimiento aleatorio de los gases. A pesar de que las velocidades moleculares son muy grandes, el proceso de difusión toma un tiempo relativamente grande para completarse. Por ejemplo, cuando en un extremo de la mesa de laboratorio se abre una botella de una disolución concentrada de amoníaco, pasa un tiempo antes de que una persona que esté en el otro extremo de la mesa pueda olerlo. La razón es que una molécula experimenta numerosas colisiones mientras se está moviendo desde un extremo al otro de la mesa, como se muestra en la figura. Por ello, la difusión de los gases siempre sucede en forma gradual y no en forma instantánea, como parecen sugerir las velocidades moleculares. Además, puesto que la raíz de la velocidad cuadrática media de un gas ligero es mayor que la de un gas más pesado, un gas más ligero se difundirá a través de cierto espacio más rápido que un gas más pesado. Siguiente diapositiva, por favor. En 1832, el químico escocés Thomas Graham encontró que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, las velocidades de difusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de su masa. Este precepto, conocido como la ley de la difusión de Graham, se expresa matemáticamente de la siguiente manera, donde V1 y V2 son las velocidades de difusión de los gases 1 y 2, y M1 y M2 son sus masas molares respectivamente. Le doy el paso a mi siguiente.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ecuación de Van der Waals, que se aplica a los gases reales. Y bueno, para hacer una analogía, podemos decir que esta es la ecuación de los gases ideales, pero expresado con otros coeficientes para darle, o para poder trabajar estos gases reales. Si vemos acá la ecuación, si los coeficientes A y B son 0, obtenemos la ecuación de los gases ideales, ¿no? Entonces, esta ecuación nos va a servir para relacionar la presión, el volumen y la temperatura y el número de moles para un gas no ideal. Y los valores de A y B se eligen para cada gas. A continuación, más adelante le voy a mostrar una tabla donde podemos ver ciertos valores para ciertos compuestos. Y bueno, estos coeficientes se eligen para tener una mayor concurrencia posible en la ecuación y el comportamiento observado de un gas en particular. Bueno, el valor de A indica qué tan fuertes se atraen las moléculas de un gas determinado, ¿no? Y también podemos plantear que existe una correlación entre el tamaño molecular y el coeficiente B, que se ve en la fórmula. Ahora vamos a ver la tabla que se usa para dar los valores de A y B de diferentes compuestos. Y bueno, esto lo vamos a utilizar para aplicarlo en algún ejercicio de aplicación, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos entonces una aplicación de la ecuación de Van der Waals, donde nos dicen que se tiene 10 moles de CO2 en un recipiente de 12 litros a una temperatura de 353 Kelvin. Hallar la presión suponiendo un comportamiento no ideal. Entonces, si la pregunta nos dice que no es ideal el gas, podemos entonces aplicar nuestra ecuación de Van der Waals. Observando nuestra tabla, podemos sacar los valores de A y B para el CO2. En caso de A sería 3.61 y en caso de B sería 0,0432. Ahora, lo que hice aquí fue pasar este factor de aquí a dividir y después pasé a restar este factor y bueno, me queda ya la presión despejada y simplemente tendría que reemplazar con los datos que me dan. Los datos que me dan son el número de moles, también el coeficiente R ya se tiene, la temperatura que es 353 Kelvin y si no me equivoco también nos da el dato del volumen, ¿no? Que son 12 litros. Operando en este lado de la izquierda me va a resultar 25.022 y en la derecha 2.50 atmósferas. Ya simplemente se hace una resta y vamos a obtener la presión, que sería 22.522. Bueno, de esta forma se usa esta ecuación de Van der Waals para trabajar con gases ideales. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, a continuación tenemos las conclusiones de la parte teórica de esta semana. La primera de ellas nos dice que la fracción molar nos representa la cantidad de moles de un componente respecto a la mezcla. Como segunda conclusión, tenemos que la ley de presiones parciales sirve para medir y conocer las presiones parciales de una mezcla de dos o más sustancias a partir de una presión total. Y como tercera conclusión, tenemos que la teoría cinético-molecular permite la obtención de una expresión para la velocidad de las moléculas hacia la temperatura y gracias a esta podemos entender los fenómenos como la difusión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la bibliografía usada, siguiente diapositiva, y ahora pasaremos con ejercicios de aplicación. Como primer problema tenemos el que nos dice un estudio sobre los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas establece que se requiere una atmósfera sintética compuesta por 1.5% mol de dióxido de carbono, 18% de mol de oxígeno y 80.5% de plomo. Como primera pregunta tenemos calcular la presión parcial del oxígeno en la mezcla si la presión total de la atmósfera es de 745 tonos. Y la pregunta B nos dice si esta atmósfera se mantiene en un espacio de 121 litros a 296 Kelvin, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitarán? Bueno, para empezar a resolver, en la pregunta A primero se debe calcular la presión parcial del oxígeno, teniendo su porcentaje molar y la presión total de la mezcla.
Con estos datos calculamos las presiones parciales utilizando la relación que existe entre las fracciones molares y las presiones parciales. Como el porcentaje molar es la fracción molar multiplicada por 100, la fracción molar del oxígeno nos resulta 0.18. Por la relación entre las presiones parciales y la fracción molar se tiene que la presión parcial del oxígeno es igual a la fracción molar del oxígeno multiplicada por la presión total. Esto es un 0.18 por 745 torr, lo cual nos da una presión de 134 torr. Esa sería la respuesta a la pregunta A. Para la pregunta B tenemos que calcular el número de moles del oxígeno en la mezcla con los datos que nos da el problema, los cuales son el volumen de 121 litros, la presión de 745 torr y la presión parcial que hallamos en la pregunta A. Primero, convertimos la presión del oxígeno a atmósferas, lo cual nos resulta 0.176 atmósferas. Despejando el número de moles del oxígeno de la ecuación de gases ideales, reemplazando los valores y realizando los cálculos, tenemos que la atmósfera planteada en el problema necesita 0.879 mol de oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente problema nos dice, una mezcla gaseosa formada por 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 grados centígrados. ¿Cuál es la presión parcial de cada gas y cuál es la presión total en el recipiente? Entonces lo que nos piden es calcular la presión de dos gases distintos en el mismo volumen y a la misma temperatura. Como cada gas se comporta de forma independiente, vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales para calcular la presión que ejerce cada uno por sí solo, y la presión total sería la suma de estas dos presiones parciales. Primero convertimos la masa de cada gas a moles. En el caso del oxígeno obtenemos el número de moles multiplicando por la razón de 1 mol de oxígeno sobre 32 gramos de oxígeno, lo que nos resulta 0.188 mol de oxígeno. En el caso del metano, de la misma manera, multiplicamos por 1 mol sobre 16 gramos, lo que nos da 0.563 mol de metano. Despejando las presiones para cada gas en la ecuación de los gases ideales y reemplazando los valores, nos queda que la presión parcial del oxígeno es de 0.281 atmósferas y de la misma manera para el metano resulta que es de 0.841 atmósferas. Finalmente, para hallar la presión total basta con sumar estas dos presiones, lo cual resulta 1.122 atmósferas. Gracias, a ver el paso a mi siguiente compañero. Pues vemos otro ejercicio. Este dice así, se mezclaron masas iguales de los gases de eteno, nitrógeno y monóxido de carbono. Nos piden hallar la presión total de la mezcla, si la presión parcial de nitrógeno es 2 atmósferas. Entonces, primero buscamos hallar la masa molecular de cada gas. En el caso del eteno es 28 gramos mol, de nitrógeno es 28 gramos mol, y del monóxido de carbono, pues 28 gramos mol. Así que utilizamos el dato de que las masas son iguales y reemplazamos que la masa es la masa molecular por el número de moles. Y nos damos cuenta pues que el número de moles de esos tres gases son iguales. Entonces el número de moles totales de esa mezcla es 3 veces el número de moles de nitrógeno, convenientemente. Entonces, como nos piden hallar la presión total y nos dan como dato la presión parcial, utilizamos que la fracción molar es igual a la presión parcial entre la presión total. Reemplazamos y bueno, el número de moles de nitrógeno entre, el número de moles, la relación del número de moles y el número de moles totales es de 1 a 3. Y la relación de la presión parcial es de 2 a la presión total, pues no. Reemplazamos y obtenemos que la presión total es 6 atmósferas. Siguiente diapositiva. Bueno, veamos otro ejercicio. Este dice que a ciertas condiciones la densidad de nitrógeno es 0.572 gramos por litro y su velocidad de difusión es 9.5 mililitros por segundo. Nos piden hallar la densidad de un gas X que se difunde a una velocidad de 6.6 mililitros por segundo, a las mismas condiciones, ¿no? Entonces, nos dan la densidad de nitrógeno, la velocidad de difusión de nitrógeno, nos piden la densidad de ese gas X y nos dan la velocidad de difusión de ese gas X. Utilizamos la ley de difusión de gases de Graham. Velocidad del nitrógeno entre la velocidad de ese gas X es igual a la raíz cuadrada de la masa molecular de X entre la masa molecular del nitrógeno. Efectuando, obtenemos que la masa molecular del gas X es 58 gramos mol.
Ahora nos falta utilizar el dato de la densidad de nitrógeno para hallar la densidad del gas X. Así que utilizamos la ecuación de los gases ideales del pavo ratón, o en este caso el puma tarado, de la presión por la masa molecular es la temperatura por la constante de los gases ideales por la densidad. Reemplazamos con la densidad y la masa molecular del nitrógeno y del gas X, obtenemos dos ecuaciones y nos damos cuenta pues que la presión y la temperatura son las mismas para ambos gases. Entonces, reemplazando, la densidad del gas X es la presión por la masa molecular del gas X entre la temperatura entre la constante de los gases ideales. Reemplazando con la primera ecuación, la densidad es la densidad de nitrógeno entre la densidad de nitrógeno entre la masa molecular del nitrógeno por la masa molecular del gas X. Reemplazando, porque esos datos ya lo tenemos, obtenemos que la densidad del gas X es 1.18 gramos por litro. Eso sería todo por parte del grupo 5 de estequiometría de los gases. Gracias.